Trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno es en el cual una persona a menudo está preocupada o ansiosa respecto a muchas cosas y le parece difícil controlar este tipo de ansiedad. En los criterios radican la ansiedad, el miedo y la preocupación excesivos, además de que se asocian a tres o más síntomas de sobreactivación fisiológica. La ansiedad o preocupación deben estar presentes la mayoría de los días en un rango mínimo de 6 meses, además de que tienen relación con diversos sucesos y actividades, inquietud o sensación, facilidad de la fatiga, dificultades de concentración, tensión muscular, entre otro tipo de variables. La ansiedad o estos síntomas físicos pueden causar un cierto malestar significativo, como también el deterioro de la parte social, laboral o en cualquier otra área importante del desempeño para el correcto funcionamiento. Además de que esto es persistente y no está limitada y ni siquiera predomina en ninguna circunstancia ambiental. Las pautas para el diagnóstico son los criterios como la aprensión, la tensión muscular, la hiperactividad vegetativa y en el caso de los niños suele ser llamativa la necesidad constante de seguridad. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos. En los criterios clínicos o criterios diagnósticos para el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos se evalúa lo siguiente. Síntomas del criterio A, desarrollados durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de una sustancia o después de la exposición a un medicamento. La sustancia o medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A. Ataques de pánico o ansiedad predominan en el cuadro clínico. Existen pruebas a partir de la historia clínica que son exploración física o análisis de laboratorio que por lo general son dos los que se realizan. Los síntomas empiezan al inicio de consumo de sustancias o medicamentos. Asimismo, los síntomas persisten por un tiempo aproximadamente de un mes. Este trastorno no es producido por un delirium y los síntomas asociados a este trastorno suelen ser malestar clínicamente significativo, deterioro social, laboral u en otras áreas importantes de funcionamiento. Nota importante, solo se hará este diagnóstico en lugar de un diagnóstico de intoxicación por sustancias o abstinencia de sustancias cuando los síntomas del criterio A predominen en el cuadro clínico y cuando sean suficientemente graves para justificar la atención clínica. En el trastorno de ansiedad debido a afección médica existen criterios, tales como ataques de pánico. También existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio. Las alteraciones no se explican mejor por otro trastorno mental. También existen criterios como el significativo que repercute clínicamente en el deterioro social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Trastorno de ansiedad especificado. Dentro de los criterios clínicos de esta encontramos la ansiedad y preocupación excesiva, que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses, en relación con diversos sucesos o actividades. También la dificultad para controlar la preocupación, inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta, facilidad para fatigarse, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, problemas del sueño como lo es la dificultad para dormirse o para continuar durmiendo. Se caracteriza el sueño inquieto e insatisfactorio. La ansiedad, la preocupación o posibles síntomas físicos pueden causar un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia ni a otra afección médica. Trastorno de ansiedad no especificado. Predominan los síntomas característicos de un trastorno de ansiedad que causa malestar clínicamente significativo, sin embargo, no cumple todos los criterios de ninguno de los trastornos en categorías diagnósticas.
Este trastorno se usa en casos donde el médico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de un trastorno de ansiedad especificado e incluye que no hay suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. El trastorno de ansiedad social se caracteriza por el miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales. Las personas con este trastorno tienen un miedo a actuar de cierta manera o mostrar síntomas de ansiedad que sean vistos negativamente con humillaciones y que se traduzcan a un posible rechazo. Estas situaciones sociales le provocan ansiedad o miedo. Las personas con trastorno de ansiedad social evitan las situaciones sociales. Este miedo, ansiedad y evitación es persistente y dura aproximadamente 6 meses. El miedo, la ansiedad y evitación no se atribuyen a efectos fisiológicos de una sustancia u otra afección médica. El miedo, ansiedad y la evitación causan malestar clínicamente significativo o un deterioro en los ámbitos sociales, laborales y otras áreas importantes en el funcionamiento de la persona. Si la persona con trastorno de ansiedad social tiene alguna otra enfermedad, el miedo, ansiedad y la evitación social no deben estar relacionados con esta o ser excesivos. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de un malestar intenso que alcanza su máxima expresión en cuestión de minutos y durante este tiempo se pueden llegar a producir 4 o más de los siguientes síntomas, los cuales se atribuyen a las siguientes situaciones: las palpitaciones o golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca, la sudoración, temblor o sacudidas, sensación de ahogo, dolor o molestias en el tórax, el miedo a perder el control y el miedo a morir son algunos de los síntomas. La inquietud o preocupación que genera la pérdida de control o incluso causar un ataque al corazón se llega a atribuir al miedo de no poder controlarse o volverse loco. La mala adaptación en el comportamiento se puede llegar a ser la evitación de situaciones no familiares, y una alteración no podría ser atribuida a los efectos fisiológicos de una sustancia, ni de otra clase de afecciones médicas como los trastornos cardiopulmonares. Gracias por llegar hasta el final. No olvidemos que las personas afectadas por cualquier característica de ansiedad siguen siendo normales y por ende deben recibir el mismo amor, comprensión, tolerancia y respeto que toda persona merecemos en este mundo. Gracias.